Aquí estamos con la segunda parte de el tema esperar o la espera. Y bueno, pues qué fuerte esto, ¿verdad? Es una gran prueba para todos nosotros. Yo pensaba que tenía ese gran crecimiento, ¿verdad? Y de hecho siempre fui la que más apoyaba a mi esposo con palabras de fe en cuestión de la espera, de la paciencia. Siempre tenía una palabra para él, para que no decayera su fe. Siempre, siempre, siempre. Pero ya ve, pasan las cosas y a veces uno también necesita que alguien más le esté levantando, le esté apoyando, porque a veces solo se siente uno, aunque tengas a Dios, a veces las mismas situaciones que uno vive te entra esa situación de ser impaciente. Y bueno, ¿qué cosas se aprenden en la espera? Pues en la espera, volvemos a lo mismo, o algo que ya dijimos como número 1, en la espera se aprende a ser paciente, también se aprende a ser más humilde, se aprende a ser más santo, se aprende también a ver nuestros ídolos morir, se aprende a atesorar lo que más vale, lo que más tiene valor, se aprende a conocer más a Dios, y se aprende a encontrar nuestra identidad en Cristo y se aprende a contemplar el Evangelio. Bueno, pues ya hablamos de la paciencia, ¿verdad? Dice que la paciencia es la actitud para soportar las dificultades sin quejarnos. Cada persona tiene una capacidad de resistencia ante los problemas de la vida, es lo que yo le decía. Depende de cómo usted esté en esa capacidad y tiene mucho que ver con nuestra cercanía con Dios. La manera es que reaccionemos ante las vicisitudes, la manera que reaccionemos es lo que nos califica para saber si tenemos un carácter que está calificado o no. O todavía estamos en el proceso, que yo me siento todavía en el proceso, ¿verdad? El Señor va a usar las dificultades para producir en nosotros el nivel de resistencia que demandan sus planes futuros para nosotros. Y el comentarista bíblico William MacDonald afirma esta idea al decir que cuando Dios nos ve bajo el peso de nuestras pruebas y esperando en Él para orar sus propósitos por medio de ellas, Él nos da su sello de aprobación de la paciencia. Qué hermoso, ¿verdad? Y dice que Romanos 5:4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia el carácter probado y el carácter probado la esperanza. Ese es el título del versículo con el cual empieza mi libro La alegría de sufrir, porque verdaderamente solo a través de la tribulación es que vamos a crecer y vamos a adquirir la paciencia y nuestro carácter va a ser probado, y después de ser nuestro carácter probado vamos a tener esperanza, o sea, vamos a poder esperar en Dios y no estar tan desesperados. Pero aquí tenemos una persona que en la Biblia se desesperó. Ella fue Sara o Sarai, la esposa de Abraham. Precisamente ella se desesperó. A ella le dijeron que tenía una promesa de que iba a tener un bebé, que iba a ser madre, pero se pasaron los años y se vio muy grande de edad. Y bueno, pues siendo consciente de su incapacidad biológica para dar descendencia a su marido, porque pues era muy grande, se dejó llevar por la desesperación, olvidando las promesas de Dios y empleando una estrategia de dudosa calidad moral y ética. Pues Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, dice, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Le dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Dios me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizás tengas hijos con ella. Y Abraham atendió al ruego de su esposa, o sea, no le dijo que no, ¿verdad? Así que dice Proverbios 30:21, por 3 cosas se alborota la tierra y la cuarta ella no puede sufrir, pero el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan. Dice, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. Entonces, Proverbios 30:21 está dedicado por esta situación con que Sara se desesperó y le dio a su esclava, a su sierva, para que tuviera relaciones con su esposo y le diera ese hijo que ella no había podido tener.
Así que dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, cuide que no caiga. Corintios 10:12, 1 Corintios 10:12. O sea, el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, pues ella concibió a ese hijo, pero se desesperó, cometió ese gran error y realmente hubo consecuencias de tomar ese atajo antes de que Dios contestara la promesa que le había hecho de lo que iba a obtener. Y entonces, ¿qué fue? Que Agar se resintió tanto con su señora ama que la empezó a odiar, la empezó a tratar mal. Sara se quejó con Abraham. Abraham no hizo nada. ¿Y qué fue lo que pasó? Que la empezó a maltratar también, pues su ama, ¿verdad? La empezó a maltratar a ella. Vio que su marido no hizo nada por ella y ella tomó cartas en el asunto. La maltrató tanto que ella huyó con su hijo, que tenía 11 años, y realmente se estaba muriendo en el desierto. Y fue un ángel a rescatarla, porque ella fue una víctima de los hechos de Sara y de Abraham, que lo aprobó, ¿verdad? Entonces, pues tuvo que regresar. Dios estuvo con ella, le dio una promesa para su hijo y le dijo que regresara y que regresara con su ama y que fuera obediente y que Dios la iba a ayudar. Entonces, pues tuvo que hacerlo, ¿verdad? Entonces, a ser más humilde, primero ser más paciente, ser más humilde, pues nosotros somos a veces los que estamos en Dios tratamos de hacer las cosas como Dios nos dice, ¿verdad? Pero no porque tengamos a Cristo no somos excluidos de nosotros perseguir nuestros propios sueños. Y así como esto, a veces nos queremos hacer arquitectos de nuestro propio destino, ¿verdad? Y capitanes de nuestra propia barca. Entonces, la cultura moderna incentiva y exalta el egocentrismo, lo que a su vez alimenta el orgullo. Y bueno, pues por este lado, pues la humildad da espacio al otro y reconoce su propio lugar sin sentirse. Por el contrario, la humildad da espacio al otro y reconoce su propio lugar y sin sentirse especial. Esta actitud nos faculta para esperar lo que es necesario para que nuestro Dios haga conforme a su propósito y no conforme a los nuestros. Entonces, a veces le queremos dar una ayudadita a Dios haciendo cosas nosotros, como ahora decíamos Sara, y también utilizando el orgullo, ¿verdad? Sé humilde y lograrás mucho. Sé orgullosa y perderás todo. Dios bendice a los humildes y pues por ahí dice que da gracia Dios bendice a los humildes, da gracia a los humildes y detesta a los soberbios. La humanidad te hace grande. Entonces, dejar el orgullo, ser más santo. Pablo dice que en la tribulación desarrollamos resistencia. Dice que las pruebas y dificultades desarrollan resistencia. En Romanos 5:3, Pedro nos recuerda que el propósito de ser afligidos con diversas pruebas es que la fe se perfecciona ahí. Por ese motivo, dice, de alegría para ustedes, aunque durante el tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan, tales serán una gran prueba de fe y se pueden comparar con el fuego de la prueba de la pureza de oro. Se puede comparar con el fuego de la pureza de oro. Entonces, un carácter perseverante y una fe madura son características de la vida en santidad de un cristiano. Por tanto, esperar en el Señor durante la aflicción es necesario para que el Espíritu nos haga más santos y más parecidos a Él. ¿Y por qué ver nuestros ídolos caer? Pues mira, ahí vienen en una historia en la Biblia, ¿verdad? Donde en Samuel, el primer libro de Samuel 5:1-4, de que el arca del pacto fue raptada por los filisteos y estos filisteos adoraban a diferentes ídolos que no era Dios. La arca fue puesta en el templo, uno de sus deidades, sus ídolos, se llamaba Dagón, y bueno, la pusieron junto el arca junto del ídolo, y al siguiente día cuando fueron a revisar el arca, Dagón estaba postrado en la tierra delante del arca. El ídolo estaba postrado delante del arca. Al siguiente día sus manos y su cabeza estaban cortadas. Fue una lección que demostraba que existe un solo Dios poderoso y verdadero. Por esa razón, nosotros tenemos que hacer un examen
a los ídolos que hay en nuestro propio corazón o nuestra propia casa, porque a veces no nos damos cuenta, a veces tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para sacar de nuestra casa, de nuestro cuarto, de cosas que no le agradan a Dios, ¿verdad? Que a veces interrumpen verdaderamente esas llegadas de lo que el Señor tiene para nosotros, ¿verdad? Eh, Eso me ha sucedido a mí, algunas personas lo han soñado, otras personas me han mandado decir, ¿verdad? Que realmente sienten eso, ¿verdad? Que busque algo ahí que esté haciendo como anatema, ¿verdad? Como en este caso, como un ídolo. Cuando esperas en el Señor, Dios nos mostrará esos ídolos y nos avergonzará, cortando la cabeza de brazos y dioses falsos. Dice, y aunque es doloroso al principio, verlos morir resulta una gran satisfacción en Cristo. Y yo una de las cosas que creo yo que Dios me ha mostrado es la cuestión de amar al dinero. Y amar, porque a veces no nos damos cuenta. Yo decía que no, que yo sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia, como decía el apóstol Pablo. Pero realmente, claro que no nos gusta vivir en escasez. ¿A quién le gusta vivir en escasez? A nadie. Entonces, yo, y lo he estado viviendo en estos últimos tiempos, después de que el Señor ha sido en eso en mi vida, hemos estado en abundancia y en escasez, pero de todo hemos dado testimonio a Dios. Y sin embargo, en estos últimos tiempos, aunque quedé muy bien establecida con mi marido, me dejó algunos seguros, tuve algunas situaciones de uno de mis hijos y tuve que ayudarlo. Como madre, no me... ¿Quién? Digo, ¿de qué te sirve tener tu cuenta llena de dinero si ves que un hijo está en problemas? Yo creo que ustedes me comprenden. Y yo tuve que hacer un sacrificio. Y cuando estaba muy asustada sabiendo que ya no iba a haber suficiente, y el Señor me volvió a decir otra vez, haciendo ídolos, esa cuenta de cheques no es la que te va a sacar adelante. Soy yo soy tu esposo. Y yo sé muy bien los planes que tengo para ti, son planes de bien y no de mal, y te voy a dar un buen futuro y una esperanza. Y el otro versículo que siempre les he platicado, que es con los que yo guerreo. Joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, eso me mantiene en pie. Por lo tanto, he sido crucificado, dice Gálatas 2:20, ha sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vive en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Entonces, número 5, atesorar lo que vale. Nosotros en estos tiempos verdaderamente tienes que valorar lo que tiene valor. Porque, por ejemplo, a veces andamos dándole más valor a tu casa, a tus bienes materiales, como les decía ahorita, o el dinero. Y tú deberías de valorar más tu casa, tu familia, tu iglesia. Y tenemos una serie de prioridades, ¿verdad? Que es primero Dios, tu esposa, tu familia, tu trabajo y tu iglesia. Entonces debemos atesorar las cosas que Dios atesora, porque Dios ve y sabe y siente las cosas como realmente son, de modo que el que atesora algo, usted sabe que vale la pena atesorarlo también. De modo que Él atesora algo, usted sabe que vale la pena atesorarlo también. Entonces, conocer a Dios, número 6, espero que termine. Necesitas conocer a Dios en la tierra para que puedas estar con Él en el cielo. Nosotros, si de verdaderamente queremos llegar a estar con Él en el cielo, porque Él dice que tiene una morada para nosotros, tenemos que nos pasa por la prueba aquí en la tierra, ¿verdad? Y bueno, ¿quién no le ha pasado estar en una sala de hospital esperando, sobre todo en esos hospitales que son de gobierno, digo, que son pues, como populares, ¿verdad? Y realmente yo he estado ahí. Yo estuve ahí con mi padre en una ocasión, en la central de autobuses, cuando tienes que esperar en el aeropuerto, que son muchas horas, o en la fila del banco, o en la migración. Uy, me tocó como más de 150 personas. Cuando pasas horas en lugares como estos, de verdad asumes ser paciente. Pues bueno, pues ahora que traigo una situación ahí con una pierna, he tenido la oportunidad de pedir una asistencia, porque verdaderamente a veces no aguanto, pero no es porque la paciencia, sino es porque verdaderamente mi pierna no resiste. Y bueno, pero realmente ahí, mientras sufrimos la espera, podemos aceptar el llamado del Padre a mirarlo a Él. Esa experiencia nos hace conocerlo más. La espera bíblica nos completa pasivamente con una oportunidad de crecimiento en el Señor. Nuestra identidad está en Cristo, no en que las cosas salgan como pensábamos. Es bien importante eso. Y en la identidad en Cristo, pues nosotros debido a las situaciones que viven, pues a veces que vivimos, ¿verdad? Como la pandemia o todo lo que hemos vivido de alguna situación o enfermedad, pues a veces somos probados, ¿verdad?
Caleb y Josué perseveraron hasta el fin por su fidelidad a Dios y su capacidad de esperar en el cumplimiento de la promesa. Por eso viva con la expectativa de recibir la herencia que un día fue prometida. Y dice que realmente en Números 13, 1 al 33 puede leer ahí cómo ellos perseveraron y verdaderamente Dios les dio su herencia. Dice también, en él hemos obtenido herencia, dice, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Efesios 9, 11, 12. Entonces, y número 8, contemplar el Evangelio. Ya estamos terminando. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Dios está al control de nuestra vida. Podemos encontrar descanso, aliento, motivación y estímulo al predicar el Evangelio, al compartir de la palabra de Dios, y realmente Él es confiable. Tu presente está en su mano, tu futuro está con Él, está seguro, descansa en Él y, por cierto, espera en Él. Y bueno, pues los salmistas ya les platiqué. Dice el Salmo 41, 2, él esperaba, el Señor se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa del fatal barro pantano y puso mis pies sobre roca y aseguró mis pasos. Y el salmista de Salmo 37, 7, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. Y Abraham esperó con paciencia y Dios cumplió su promesa de darle la tierra prometida, ¿verdad? Todo su descendencia, ¿verdad? Hebreos 6:15. Y por último, pues, mejor ejemplo de paciencia, nuestro Señor Jesucristo, la paciencia perfecta. Jesús nos muestra la misma paciencia de su Padre. No solo nos muestra la misma paciencia de su Padre, sino lo que hace siendo completamente humano. Él nos muestra la clase de vida divina que puede expresarse en nuestra propia carne humana. Por eso dice en Timoteo 1:16, precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llegó a servir de ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. Y entonces, no importa cuánto tiempo le lleve esperar en Dios, cuando Dios trabaja siempre le vale la pena esperar. Por ahí hay una canción que dice, ¿verdad?, que cuando Dios tarda es porque Él está trabajando. Y yo lo he vivido muchas veces, ya no me alcanza a dar testimonio, pero en estos últimos tiempos, tengo un año vendiendo mi camioneta. La verdad que sí tengo mucha necesidad de venderla, porque ya no puedo andar en un mueble tan grande, mis hijos ya se van prácticamente. Pero también tengo necesidad de economía, ¿verdad? Para algunos recursos que necesito a través de ello. Y realmente de la desesperación a veces he pensado, pues que Dios no me contesta, no sé por qué, ¿verdad? Pero pues a veces te llegan las situaciones que tienes que hacer económicamente hablando y sí me he sentido desesperada. Con decirles que a veces he pensado hasta ir a dejar la camioneta, los papeles de la camioneta a un prestamista y hay que después que la venda se los pago, pero me he detenido porque es mi desesperación. Hoy le dejo este mensaje: no haga cosas que no verdaderamente luego se vaya a lamentar. He escuchado algunas cosas que han pasado con gente que se espera por sacar dinero fácil, aunque sea con réditos muy grandes, y al final de cuentas les pesa bastante. Querida amiga, la esperanza es desear que algo suceda, la fe es creer y la valentía es hacer que suceda. Así es que agárrese de Dios y vamos a decirle: Señor, gracias le damos a esta hora por permitirnos escuchar esta palabra, que tenemos que esperar en ti. Esperar en ti difícil sé que es, Padre, pero sabemos que tenemos la mejor respuesta de ti cuando somos obedientes y esperamos. Tú vas a estar ahí para ayudarnos. Espíritu Santo, no nos dejes, danos esa paz que necesitamos en medio de las tribulaciones, en medio de la tormenta. Ayúdanos a salir adelante, a mí y a mis compañeras que me escuchan en sus situaciones, en esa enfermedad, en esa situación económica, en ese negocio que no llega, en cualquier situación que esté esperando, que le hace desesperarse. Hoy, en el nombre de Jesús, recibimos a Dios nuevamente en nuestro corazón. Le decimos que lo necesitamos. Le decimos que en Él
Todas las cosas son posibles. Padre, te damos gracias por darnos este mensaje tan hermoso de espera y porque la espera no desespera. Esperamos en ti porque el que tiene confianza en ti, Señor, todas las cosas le van a salir bien. Le damos gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y ayúdenos, Señor, a dar un testimonio grande de lo que va a suceder en esa espera. En el nombre glorioso de Jesús le damos las gracias, que así sea. Gracias por escucharme. Hasta luego. Disculpen por el tiempo.